Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, les cuento, ahí me mandó a que les informara el doctor López Martucci, calculo que ya lo sabrán, pero van a poder rendir únicamente aquellos que estén en la nómina de la facultad, ¿no? Digo, para el examen del sábado. Y que después las clases se van a retomar el martes 12 de octubre, porque el 11 es feriado por el fin de semana largo. Muy bien. Dicho esto, hoy les voy a dar el último tema que tienen conmigo, que es del módulo 5 y que es lo referido a la jerarquía constitucional de los instrumentos de derechos humanos, tema resuelto en la Constitución, en la Convención Constitucional de 1994. Vamos a ver también lo que significa el control de convencionalidad, y también voy a hacer una referencia a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a lo que tiene que ver a esta vinculación del derecho interno con el derecho internacional, cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia de la Corte, para terminar analizando el último fallo, que es el fallo Fontevecchia, y ver si esto deja algún interrogante en relación a el futuro de lo que puede ser la interpretación de la Corte en cuanto a la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el último tema, esto es lo que vamos a ver hoy, conmigo ya completan las cuestiones que tenemos que ver en clase. Así que bueno, trataré hoy de poder completar, entiendo que sí, porque es un único tema, y nos veremos el día sábado en el examen. Muy bien. Cuando analizamos que a mi criterio fue el hecho más importante en la reforma de la Constitución del 94, más allá de que se incorporaron muchas cuestiones, la más importante desde mi punto de vista es el hecho de haberle dado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos. Indudablemente que además de esto estar dentro de lo que es una corriente internacional y de lo que se vino elaborando, que ahora vamos a hablar sobre el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que en la Argentina tiene una connotación muy particular, porque acabábamos de dejar hacía muy pocos años lo que fueron las tremendas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el terrorismo de Estado durante el periodo de la dictadura militar del 76 al 83. Indudablemente que esto llevó a los convencionales constituyentes a tomar la decisión política de darle, no a todos los instrumentos internacionales que había firmado la Argentina hasta ese momento, sino a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Digo instrumentos porque no eran todos tratados, sino que son tratados, pactos, convenciones, declaraciones, y por lo tanto lo englobamos en un término más general como es el de instrumentos internacionales de derechos humanos. Un poco para contextualizar esto, además de la referencia concreta a la política interna de la Argentina y las violaciones de la dictadura, como referimos recién, debo mencionarles que a partir del año 1948, como ya se los dije en clases anteriores, se produce todo este proceso y de la Declaración Universal en adelante de lo que se va conociendo y construyendo como el derecho internacional de los derechos humanos, donde en primer lugar hay una modificación en el concepto de lo que es el derecho público internacional. El derecho público internacional clásico, y en lo que tiene que ver con los tratados o los pactos firmados entre los distintos países,
llevaba a la obligatoriedad que asumían los países que firmaban esos tratados para con otros estados, es decir, obligaciones de un estado para con el resto de los firmantes, y así de manera recíproca, obligaciones entre estados. A partir de la firma de los tratados internacionales de derechos humanos, los estados no asumen obligaciones entre sí, sino que asumen obligaciones para con los habitantes de cada uno de sus territorios. Esto es un elemento muy, muy importante y que modifica este derecho público internacional clásico y va convirtiendo este nuevo espacio del derecho internacional, que es el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, las obligaciones que los estados asumen para con las personas y no para con otros estados. Este es un elemento importante que va contextualizando esta cuestión. Otro, también muy importante, es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. O sea, es el derecho de los tratados internacionales. Hay un aspecto muy importante que le da primacía al derecho internacional por sobre el derecho interno y que surge del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice que una parte, es decir, un Estado que firma un tratado internacional, no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, no puede decir, no voy a cumplir el tratado que firmé el Estado porque hay una norma interna que me lo impide o lo contradice, etc. Es muy importante esta supremacía que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados le da al derecho internacional por sobre el derecho interno a partir de este artículo 27, y yo lo menciono dentro de los elementos importantes que vienen configurando, contextualizando, prefigurando lo que después termina siendo la incorporación o la jerarquización de los tratados internacionales en la reforma de la Convención de 1994. Y antes de la reunión de la Convención Constituyente ocurre también, y lo menciono como otro hecho que ya tiene que ver más con nuestra situación interna, que es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Edmejian con Sofovich. La Corte había tenido una opinión exactamente contraria en una sentencia anterior de Edmejian con Neustadt. Pero ¿qué pasa en Edmejian con Sofovich? ¿Y cuáles son los hechos que llevan al dictado de esta sentencia? El señor Dalmiro Sáenz había concurrido a un canal de televisión en el año 1988 a un programa que tenía Gerardo Sofovich que se llamaba La Noche del Sábado, y allí, a criterio de Edmejian, había tenido apreciaciones agraviantes hacia Jesucristo y la Virgen María, que Edmejian consideraba que se vulneraba no solo su condición de cristiano, de católico, sino que él de alguna manera representaba el conjunto de aquellos que profesaban la fe católica, que por lo tanto esas expresiones que él consideraban agraviantes debían ser motivo de desagravio, ¿no? Entonces, en el mismo programa en el cual se habían pronunciado, entonces le mandó una carta documento al programa Gerardo Sofovich a los efectos de que se leyera su derecho a réplica, su opinión, que obviamente contradecía la opinión vertida por el señor Dalmiro Sáenz. Bueno, no se le hizo lugar a esa pretensión y por lo tanto Edmejian recurrió a la justicia a los efectos de que se le permitiera la lectura de ese desagravio. Tanto primera instancia como segunda instancia rechazaron la pretensión de Edmejian y llegó la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿En función de qué? En función de lo establecido, y este es el meollo del análisis, de lo establecido en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Digamos, en eso fundamenta esencialmente su pretensión Edmergiana, que dice lo siguiente: toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Esto dice el Pacto de San José de Costa Rica, y en función de eso, el Mejián recurre a la justicia y dice: yo tengo derecho a ejercer la rectificación o la respuesta, ¿no? Entonces acá lo que analiza la Corte es si esta norma es operativa o es programática. Es decir, ¿se puede aplicar sin más el Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto hacerle lugar a la pretensión del Mejián, o es programática y necesita una ley interna que habilite o que reglamente el ejercicio del derecho de réplica que está prescripto en el Pacto de San José de Costa Rica? Bien, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo anterior de Mejián con Neustadt, no había hecho lugar al derecho a réplica porque había dicho que era necesario una norma interna, ¿no? Bueno, esta opinión es modificada en Mejián con Sofovich, y la Corte hace lugar a la pretensión de Mejián, entre otras cuestiones, por ejemplo, diciendo que los tratados internacionales que dijimos recién, que firman los estados, asumen obligaciones para con las personas, ¿no? Establece la Corte un elemento muy importante, cuál es la de la presunción de la operatividad de los derechos establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica, salvo que haya un caso muy evidente de la necesidad de una norma que lo reglamente, pero si no, se presume la operatividad y por lo tanto el derecho se puede ejercer. Hace referencia también la Corte a lo establecido en lo que dijimos recién también en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. De manera que hace lugar, revoca la sentencia de la Cámara y hace lugar a la pretensión de Mejián, diciendo: este derecho es del artículo 14 del pacto, es plenamente operativo, no se necesita ninguna norma interna. Por lo tanto, el programa se vio en la obligación de transcribir la primer parte, la primera página de la carta documento de Mejián, manifestando su contradicción con las expresiones del señor Almiro Sáenz, y por lo tanto le admiten que exprese su desagravio en relación al tema. Es decir, lo importante de este fallo es que establece la supremacía, estamos hablando de un caso, de un fallo para un tema, ¿no? Pero que establece la supremacía de los tratados internacionales en relación a las leyes, ¿no? ¿Por qué? Al decir que, insisto, que no es necesario el dictado de una ley que habilite el ejercicio del derecho a réplica previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Esto de alguna manera es la puerta que se abre, o el antecedente inmediato que habilita, más allá de las consideraciones políticas que habíamos hecho referencia anteriormente, en cuanto a que los convencionales constituyentes quisieron dar un mensaje claro de la Constitución en cuanto a la jerarquización, como un mensaje claro, digo, las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido durante la dictadura, pero desde el punto de vista jurídico, la Corte de alguna manera allana el camino para lo que fue el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que ahora vamos a analizar.
¿Qué establece este artículo 75, inciso 22? En primer término, lo que había dicho la sentencia, ahora lo dice la Constitución, en cuanto a este debate sobre qué prevalecía, si los tratados o las leyes, ¿no? Inciso 22, primer párrafo, parte final. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. O sea, queda definitivamente establecida esta pirámide donde en el vértice se encuentran la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, luego el resto de los tratados que no son los de derechos humanos y por último las leyes, ¿no? Entonces, repito, en primera instancia, lo que había dicho la Corte para un caso en particular, lo resuelve definitivamente la reforma de la Constitución del 94, dándole jerarquía superior a las leyes, a los tratados y concordatos. Y ahora viene la referencia a los tratados o los instrumentos internacionales de derechos humanos. Dice lo siguiente, el inciso 22. Primero hace una enumeración, ¿no? Que después se incorporan tres más, que ahora yo les voy a hacer referencia. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia. Me detengo ahí. ¿Qué es en las condiciones de su vigencia? Estos instrumentos internacionales que yo les acabo de leer, que están en el inciso 22, estaban firmados obviamente con anterioridad por la Argentina. En las condiciones en que estaban firmados, es decir, con las posibles reservas que pudieran tener esos instrumentos internacionales. ¿Qué son las reservas? Las reservas son aquellas salvedades que hace un país al firmar un convenio internacional donde manifiesta que tal artículo o tal inciso de un artículo no lo obliga. Salvo esa reserva, el resto, obviamente que sí. Son las reservas o las interpretaciones que hacen los países en relación a el convenio internacional o el tratado internacional que están firmando. Entonces dice, en las condiciones de su vigencia, estas son las condiciones de su vigencia, si tenían o no tenían reservas, con las reservas que tuvieran. Tienen jerarquía constitucional. Es decir, tal cual están, como fueron firmados en su momento o ratificados, adquieren a partir de ese momento jerarquía constitucional, están en un mismo nivel que la Constitución. Vienen a conformar lo que Vidar Campos definió como el bloque de constitucionalidad federal, es decir, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos jerarquizados constitucionalmente. Este es el bloque de constitucionalidad federal. Entonces, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución, es decir, que no derogan ningún artículo de la parte dogmática de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema Federal interpretó que los convencionales constituyentes ya hicieron con posterioridad, ¿no? Algunas de las sentencias de la Corte, que los convencionales constituyentes en el año 1994 realizaron ese juicio de comprobación y determinaron que el contenido de los tratados internacionales no venían a derogar artículo alguno de la primera parte o de la parte dogmática de la Constitución. Y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellos reconocidos, es decir, que vienen
a complementar, pero a complementar no quiere decir de una manera subsidiaria o subalterna los derechos reconocidos en la parte dogmática de la Constitución, sino la complementariedad en el sentido de que vienen a ampliar el universo de los derechos que tienen las personas, o que tenemos las personas. Los de la parte dogmática de la Constitución, más los derechos que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ese es el sentido de la complementariedad. No es que tienen, digamos, supremacía los derechos reconocidos en la parte dogmática y de una manera accesoria aparecen los derechos de los tratados internacionales. Lo complementan, reitero, en el sentido de ampliar el universo de derechos. Y lo que hemos visto que ante la divergencia que puede haber sobre un mismo tema en relación a qué se aplica, si una norma de fuente interna o una norma de fuente internacional, la manera de solucionar esta cuestión es de la mano de este principio inspirador de los derechos humanos, como es el principio pro homine o pro persona, que establece que debe aplicarse la norma más favorable a la persona, ya sea de fuente interna como de fuente internacional. Muy bien. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, estos tratados, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, la denuncia no es con una mayoría simple, sino que para denunciar estos tratados se necesita una mayoría calificada de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros, no de los miembros presentes en una sesión, sino de la totalidad de los miembros, ¿no? Y también establece la posibilidad de que además de estos tratados se incorporen en el futuro otros tratados o instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y establece también un mecanismo para ello. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, es decir, en una primera aprobación, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, que abre la posibilidad a que en el futuro se incorporen otros tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en tanto y en cuanto tengan ese voto calificado de, esa mayoría calificada, mejor dicho, de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras. Cámara de Diputados, Cámara de Senado. Bien, muy bien. Con posterioridad a la nómina que yo les manifesté, se incorporaron con jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. Esto es muy importante, entonces, reiterar que, o yo me veo en la necesidad de reiterarles que para mí es el dato más importante de la reforma de la Constitución, esta jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Esto abre camino a otra cuestión de singular importancia y que tiene que ver con la relación entre las normas inferiores y la Constitución y los tratados constitucionalizados. Ustedes han visto ya lo que es el control de constitucionalidad, es decir, que las normas inferiores deben estar en línea con la Constitución, si no, esas normas inferiores son inaplicables. A partir de la jerarquización constitucional de los tratados de derechos humanos, aparece lo que se llama el control de convencionalidad. Es decir, que también, al igual que como el control de constitucionalidad, las normas inferiores tienen que estar en línea, en sintonía con lo establecido por los tratados internacionales de derechos humanos. Tanto, entonces, tenemos el control de constitucionalidad como
ahora el control de convencionalidad. No es suficiente el primer control, sino ambos. También debe tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es un elemento muy importante también que viene a completar, digamos, esta vinculación entre el derecho interno y el derecho internacional. Debemos decir de que no únicamente las leyes, cualquier regla jurídica doméstica, una ley, un decreto, un reglamento, una ordenanza, una resolución, tiene que estar en línea no solo con la Constitución Nacional, sino también con los tratados jerarquizados constitucionalmente. Muy bien. Este es el último tema que yo debía darles, que era la jerarquía constitucional, el artículo 75, inciso 22. Yo con esto termino los temas que tenía para hablar con ustedes, pero como me quedan unos minutitos, yo quiero hacer referencia a lo que ha sido la evolución rápidamente, ¿no? Lo que ha sido la evolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta vinculación entre el derecho interno y el derecho internacional, cómo la jurisprudencia de la Corte ha ido cambiando de lo que es una tesis dualista a una tesis monista en relación a esta vinculación del derecho interno con el derecho internacional, y la obligatoriedad o no, o en qué medida, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Rápidamente dicho, ha habido una evolución de la tesis dualista hacia la tesis monista. ¿Qué significa la tesis dualista y la tesis monista? La tesis dualista significa que hay una, esquemáticamente dicho, una separación entre el derecho internacional y el derecho interno, y que a los efectos de hacer operativo en la fase interna del derecho internacional se necesitan normas internas que habiliten esa operatividad. Por el contrario, la tesis monista entiende que hay una unidad entre el derecho internacional y el derecho interno, y que no es necesaria justamente la declaración o la elaboración de normas internas que habiliten esta vigencia de los tratados internacionales. Lo que ocurrió justamente en la sentencia de Mejián con Sofovich, donde la Corte estableció la operatividad del Pacto de San José de Costa Rica, en este caso el artículo 14, y dejó de lado su anterior criterio de que era necesaria una norma interna para que tuviera vigencia el pacto, y la Corte, allí en el Mejián con Sofovich, estableció que no era necesario, que era plenamente operativo, es decir, una resolución típicamente de una concepción monista en cuanto a que no es necesaria el dictado de una norma interna. Esta era la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Donde fue lentamente, y por ejemplo también en los casos que tenían que ver con los delitos de lesa humanidad, estableciéndose la obligatoriedad de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo que tenía que ver con el derecho interno y con los fallos de la Corte Federal, es decir, el acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me voy a detener en el último fallo Fontevecchia, donde bueno, lo que queda, ustedes lo van a ver, es la duda sobre cuál será la evolución de la Corte Federal en relación a la obligatoriedad o no de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este no es un fallo por unanimidad, hay una disidencia del doctor Maqueda, que la vamos a ver, con la cual yo humildemente coincido. Los hechos son los siguientes. Les voy a leer algunos aspectos breves para sintetizar este fallo, y con esto
terminamos. En el año 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios que promovió el expresidente Carlos Menem contra los periodistas y la editorial Perfil, Fontevecchia y D'Amico, en los cuales habían hecho referencia a la presunta existencia de un hijo extramatrimonial del expresidente Menem. Menem fue a la justicia porque consideró que se vulneraba su derecho a la intimidad. Hizo referencia a la tutela del artículo 19 de la Constitución y de los pactos internacionales, y la Corte hizo lugar a la demanda de Menem y estableció una indemnización pecuniaria que le debía abonar la editorial Perfil al expresidente Menem. Una vez que se encontró firme esta sentencia y que se abonaron los montos indemnizatorios que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los periodistas recurrieron a la instancia internacional protectoria de los derechos humanos que nosotros hemos visto y hemos analizado ya que a partir de la protección internacional de los derechos humanos recurrieron al sistema interamericano. El 29 de noviembre de 2011, la Corte Interamericana dictó sentencia. ¿Qué es lo que dijo? Declaró que el Estado argentino había violado el derecho a la libertad de expresión de los peticionantes. Afirmó allí que la sentencia constituía per se una forma de reparación, es decir, que hizo lugar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la pretensión de los periodistas, diciendo que la Corte Argentina había violado, al hacer lugar a la pretensión del expresidente Menem, había violado el derecho a la libertad de expresión. Estableció que se le debía devolver la suma, que el Estado argentino debía devolver la suma que se había fijado en concepto de indemnización, que se debía publicar esa sentencia, pero además que debía dejarse sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, así como todas sus consecuencias. Dejarse sin efecto la condena civil. Entonces acá lo que analiza la Corte es si debe acatarse o no lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Yo les voy a hacer referencia a las consideraciones de lo que dijo la mayoría de la Corte y después lo que dijo el doctor Maqueda en disidencia. La mayoría de la Corte dice que se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este tribunal. Es decir, en principio, la mayoría de la Corte dice los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, ¿no? Muy bien. Ahora, dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el Tribunal Internacional dentro del marco de sus potestades remediales. Es decir, la mayoría de la Corte dice sí, son obligatorios en tanto y en cuanto la Corte Interamericana haya actuado dentro de sus competencias, de sus potestades remediales, de sus potestades de remediar lo resuelto por una Corte Nacional, ¿no? Entonces acá lo que viene del análisis es, bueno, ¿actuó dentro de sus facultades a criterio de los miembros de la Corte o no la Corte Interamericana? Entonces es lo que comienza a analizar. Si ha sido o no dictada dentro del marco de las atribuciones previstas por la Convención Americana de Derechos Humanos. La respuesta, dicen los miembros de la Corte, de la mayoría, negativa se impone, es decir, consideran que no actuó dentro de sus facultades, sino que se excedió. Establece que el sistema interamericano de derechos de protección de derechos humanos es subsidiario. Así se afirma que la Convención Americana de Derechos Humanos crea una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Dice, es complementario. La Corte Interamericana no constituye una cuarta instancia. Es decir, lo que
empieza diciendo la Corte Federal es que al haber actuado como una corte como una cuarta instancia, por encima de la Corte Federal Argentina, eso constituye que actuó fuera de la esfera de sus facultades remediales. Carece de competencia para subsanar dichas violaciones en el ámbito interno. O sea, no tiene competencia para ordenarle a la Corte Federal que se deje sin efecto la sentencia. A la luz de estos principios, dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte Suprema es sinónimo de revocar, es decir, que al revocar actúa como si fuera una cuarta instancia, que a criterio de la mayoría de la Corte no lo es. Implicaría entonces transformar a dicho tribunal efectivamente en una cuarta instancia. En consecuencia, el tenor literal de la norma, el artículo 63 de la Convención, no contempla la posibilidad de que la Corte Interamericana disponga que se deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional. Su examen muestra que este mecanismo restitutivo no fue siquiera considerado en los trabajos preparatorios de la Convención Americana. En este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte, pasada en autoridad de cosa juzgada, es uno de los supuestos en los que la restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho público argentino. Desde esta perspectiva constitucional, el artículo 27 de la Carta Magna prescribe: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecido en esta Constitución. El constituyente ha consagrado en el artículo 27 una esfera de reserva soberana, es decir, lo que se llama el margen de apreciación nacional, ¿no? Revocar la sentencia firme dictada por este tribunal implica privarlo de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional, en clara transgresión del artículo 27 y 108 de la Constitución. Lo que dicen los miembros de la Corte es: nuestra Constitución establece que el Tribunal Supremo es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si nosotros admitiéramos que una instancia supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoca la sentencia de la Corte Federal, de alguna manera estaríamos reconociendo que se viola el artículo 27 de la Constitución al no ser la Corte Federal la máxima instancia. ¿Por qué? Porque hay un tribunal por encima que puede revocar sus sentencias. Por esto es que la mayoría considera que no se puede hacer lugar a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En disidencia, el doctor Maqueda dice lo siguiente: que a partir de la reforma constitucional de 1994 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser cumplidas por los poderes constituidos en el ámbito de su competencia y en consecuencia son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, Maqueda dice en su voto en disidencia: la Argentina incorporó los instrumentos internacionales de derechos humanos a partir de la reforma de la Constitución en el artículo 75, inciso 22, y por lo tanto las sentencias que emanan de la Corte Interamericana deben ser cumplidas y son obligatorias. Por ello, esta Corte, como uno de los poderes del Estado argentino y conforme lo previsto en el artículo 68, inciso primero, de la misma convención, debe cumplir y ejecutar el pronunciamiento del Tribunal Interamericano. ¿Qué dice el artículo 68, inciso primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos que la Argentina firmó y ratificó? Dice lo siguiente: los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. A mi criterio no quedan dudas a partir del texto tan claro del artículo 68. Los estados, dice
el miembro de la Corte que votó en disidencia, deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, pacta sunt servanda, y de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida responsabilidad. Dejar sin efecto, por lo tanto, él considera o resuelve dejar sin efecto la sentencia dictada por este tribunal y en consecuencia también la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que es su antecedente, así como todas sus consecuencias, inclusive los alcances que hubieran tenido respecto de terceros. Por ello, finaliza en cumplimiento del punto 2 de la parte dispositiva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, se dejan sin efecto los fallos dictados por este tribunal y por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la citada causa Menem, en cuanto atribuyeron responsabilidad civil e impusieron una condena a los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. En consecuencia, se rechaza la demanda deducida por Carlos Saúl Menem contra Jorge Fontevecchia, Héctor D'Amico y Editorial Perfil Sociedad Anónima. Bien, ¿cómo termina esto? Con un texto breve, finalmente la Corte establece que, con posterioridad, ¿verdad?, a esta sentencia, que esta sentencia fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana, ¿no? De este modo, digamos, la Corte, con esta breve referencia, dice que finalmente la sentencia de la Corte Federal fue declarada incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la sentencia dictada por la Corte Interamericana. Indudablemente, lo que queda de esto es un interrogante sobre cómo resolverá la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ahora en más las cuestiones que tengan que ver con sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que puedan estar en discrepancia con las dictadas por nuestra Corte Federal. Si bien es cierto que uno de los jueces de la Corte, en su fallo, establece que es necesario un diálogo interjurisdiccional a los efectos de justamente compatibilizar el derecho interno con el derecho internacional. A mí me parece que, para finalizar, lo más importante, además de yo estar de acuerdo con las tesis monistas, lo más importante es compatibilizar las normas de derecho interno con las normas de derecho internacional en aras de una protección integral y efectiva de los derechos humanos previstos tanto en la normativa nacional como en la normativa internacional. Bueno, yo con esto termino. Este era el tema que tenía que dar. Fundamentalmente el artículo 75, inciso 22, pero me pareció importante que ustedes conozcan la evolución de la jurisprudencia de la Corte de la Nación en relación al derecho interno, al derecho internacional, y lo resuelto en el fallo Fontevecchia con las distintas opiniones que surgieron del mismo. Si me escuchan, bueno, les deseo suerte, no sé si tienen alguna duda, les deseo suerte el día sábado. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Ya está el horario, profesor, el sábado? No sé, la verdad que no sé. Le voy a decir a López Martucci para que el docente de mañana o pasado les pueda indicar el horario. Se me ocurre que, no sé, será 9, 10 de la mañana, pero eso se lo vamos a confirmar en el curso de la semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro, nos volvemos a ver el 12 entonces, o a partir del 12. Vale. Bueno. Hasta pronto. Sábado. Chao, chao.